Dios les bendiga, mis amados hermanos. El que les habla y saluda como siempre es el pastor Edingal de la Iglesia de Jesucristo, la fe que conquista, aquí en el sur de California, dándole como siempre la más cordial bienvenida a usted, hermano, que nos sintoniza una vez más. Esperamos serle de mucha bendición con el tema del día de hoy. Amén. Y el tema del día de hoy es, hermano, ¿qué mentalidad tienes? Es algo que nos deberíamos de preguntar nosotros con frecuencia, qué mentalidad tenemos. Amén. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, yo lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy dice: y así cambien su manera de vivir. Pero en la nueva Biblia, hermano, viva, dice: no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A menudo nosotros dejamos, hermano, dejamos que nuestro ambiente o la forma que fuimos criados o las expectativas de otras personas sobre nosotros establezcan los límites para nuestra vida. Nos adaptamos a lo que nos rodea, o mejor dicho, nos adaptamos a los que nos rodean en muchas ocasiones, ¿verdad? Y a mí me gusta usar una metáfora que desde que pensé en ella, hermano, a mí me ha impactado y trato de mencionarla lo más que puedo. Y es que si nosotros plantamos un árbol en una maceta pequeña, ese árbol nunca llegará a desarrollarse como debería si se deja ahí plantado. No porque algo malo esté en su semilla, sino por el ambiente donde está, donde se encuentra. En pocas palabras, a veces nosotros podemos estar, hermano, plantados en macetas tan pequeñas que nos impiden, hermano, un crecimiento total en Dios, hermano, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral, hermano, en nuestra vida financiera muchas veces también nos impide un crecimiento, no porque no tengamos la capacidad, sino que porque nosotros, hermano, estamos limitados, estamos en un contorno limitado, estamos, hermano, en un ambiente uh, limitado. Tal vez ese ambiente fue nuestra crianza, que desde pequeños se nos hizo ver, hermano, que las expectativas que tenían sobre nosotros eran expectativas muy bajas. Eran expectativas, mi amado hermano, donde nunca íbamos a hacer nada, por ejemplo, o nadie. Amén. Es fácil olvidarnos de quiénes nosotros somos, especialmente cuando ya hemos conocido a Cristo, hermano, hermano, y es fácil el que nosotros nos olvidemos quiénes nosotros somos en Dios. Con facilidad desarrollamos, hermano, una mentalidad de esclavitud. A veces pensamos, hermano, por ejemplo, a mí me ha tocado platicar con muchos hermanos que tienen una mentalidad, hermano, una mentalidad ya adaptada a una mentalidad esclava. Y piensan que, por ejemplo, que por ser latinoamericano estamos en desventajas, o por ser, hermano, moreno, o por ser blanco, o por ser, hermano, de X cosa, hay desventajas, pero no es así. En Dios nosotros no tenemos desventajas. Amén. Bajo este pensamiento, hermano, ya no perseguimos nuestros sueños. Bajo este pensamiento de esclavitud ya no buscamos el superarnos, ya no tenemos una visión clara de lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque nuestra mente se limitó, hermano, y se quedó en una maceta pequeña. Entonces ahora ya hermano, nos está haciendo problema y ya nos está costando desarrollarnos como debiéramos desarrollarnos.
Amén. Entonces pensamos, hermano, que por nuestra forma de ser, por nuestra forma quizás de hablar, por nuestra forma de vestir, que ya no tenemos, hermano, una ventaja, que estamos en desventajas. Amén. Entonces, le vuelvo a repetir, bajo este pensamiento nosotros ya no perseguimos nuestros sueños, ya no buscamos el superarnos, ya no tenemos una visión clara. Quizás tu vida todavía, hermano, hermana, está bajo esclavos a las adicciones, por ejemplo. Está bajo la esclavitud de la depresión, está bajo la esclavitud de las adicciones, hermano, a las drogas, por ejemplo, a los vicios, ¿ok? Um, no por fuerza tiene que ser, hermano, las adicciones tan así como las estoy mencionando, hermano, con drogas o con alcoholismo, pero también hay otras adicciones, hermano, que pueden haber. Por ejemplo, hermano, hay personas que pierden, hermano, hasta 6 horas de su tiempo viendo televisión. Amén. Y yo no tengo nada en contra de la televisión, pero se dice, hermano, y estaba leyendo algo por ahí, que se dice que el gastar 6 horas del tiempo en la televisión, hermano, al llegar a la edad de 60 años, es como que se haya perdido 15 años de vida. Es increíble esto. ¿Por qué? Porque nos conformamos en vivir una vida de mediocridad. Hermano, le estamos cumpliendo los sueños a otra persona, pero no cumplimos los sueños nuestros. Les cumplimos los sueños a aquella persona que está ahí en la televisión porque su sueño era estar ahí. Entonces nosotros le estamos cumpliendo los sueños a otra persona, pero nunca cumplimos nuestros sueños. Nunca, hermano, nosotros invertimos en nosotros mismos. Y esa es una mentalidad de esclavitud también. Quizás tú vivas todavía hermano, bajo las adicciones, como decía yo, hermano, de la depresión quizás. Y estás peleando día a día y no sabes qué hacer. Yo estoy consciente, hermano, que aún hay ministros que sin darse cuenta están padeciendo de depresión. De repente, hermano, se siente triste la persona. De repente se siente, hermano, se siente molesta, se siente enojada y no sabe ni por qué, hermano, y no puede sacudirlo. Le dan a problemas de ansiedad, por ejemplo. Amén. Y le digo todo esto, hermano, con tanta certeza, porque a mí me ha sucedido. Entonces, hermano, puede hacer de que sea una mentalidad esclava a eso. Y tenemos que luchar y tenemos que vencerla. Amén. Tenemos que vencerla. No podemos nosotros conformarnos en vivir una vida de mediocridad. Amén. No podemos. Se escasea una vida de oración, a lo que yo llamo oraciones atrevidas. Usted sabe que la Biblia nos habla y nos menciona de oraciones atrevidas, oraciones, hermano, que aquellos hombres de Dios, aquellas mujeres de Dios se atrevieron a hacer delante de Dios y Dios halló gracia en ellos y les concedió, por ejemplo, hermano, la oración que hace Ana. Usted puede leer la oración que hace Ana cuando Elí la tomaba como una mujer borracha. Amén. Fue una oración atrevida, la oración de Jabes, usted lo puede buscar en la Biblia, hermano. Es otra oración, hermano, atrevida, una oración donde un muchacho, un hombre de guerra, hermano, estaba sintiéndose ya perdido y llega el momento. Amén. La oración de Josafat es otra oración atrevida. Amén. El hijo pródigo, hermano, es un buen ejemplo de esto también. Él traía su discurso preparado. Él sabía lo que quería decirle a su papá. Iba dispuesto a renunciar a su estado como hijo. Amén. Iba dispuesto a tomar el estado de servidumbre. Pero el padre no se lo permitió. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, hermano, y le instruye a que se ocupe de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero lo primerito que le menciona es la lectura. En otras palabras, le está hablando a Timoteo, hermano, que tiene que invertir en él primero para poder exhortar, hermano, y enseñar a otros. Nosotros, hermano, a mí me da no sé qué cuando yo escucho de personas que ministran, por ejemplo, que ayudan a un pastor en alguna iglesia y ministran, hermano, a almas, hermano, a hermanos con problemas, pero nunca se sientan a leer la palabra. Nunca se sientan, hermano,
a meditar en las escrituras, pero les gusta exhortar, les gusta enseñar. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué es lo que exhortan? ¿Qué es lo que enseñan? Si no tienen el principio, que es la lectura. No tienen, hermano, no tienen un momento de oración. No tienen un momento de búsqueda para con Dios. Entonces, mientras sigamos con una mentalidad de esclava, nos limitará en toda nuestra vida, en lo secular como en lo espiritual. Nos va a poner limitaciones si nosotros seguimos viviendo con una mentalidad esclava. Amén. Y eso, hermano, es un problema, es un peligro para el creyente, para el Hijo de Dios. Dios no nos creó para ser limitados en Él, ni en nuestros logros, hermano, amén, ni en nuestra vida espiritual. Él nos hizo, hermano, hermano, para que nosotros seamos victoriosos en todo lo que emprendamos. Hace unos días también, hermano, estaba leyendo la experiencia de un hombre que iba manejando en el Autobahn. El Autobahn, hermano, es una carretera en Alemania. Es una carretera que no tiene limitaciones de velocidad. Usted puede ir a la velocidad que el auto le aguante. Él iba emocionado manejando 80 millas por hora, luego subió a 90 millas por hora, luego subió a 100 millas por hora, llegó a 110 millas por hora, cuando de repente otro auto, igualito que el que él iba manejando, lo pasó. Así de fácil, lo pasó, hermano, tan fácil que hizo ver el auto de aquel hombre como si estuviera parqueado, hermano, en vez de en movimiento. Entonces su compañero de viaje, riéndose, le dijo, ¿ves? Tú no vas tan rápido como puedas, solo vas tan rápido como tú crees. Entonces la moraleja de la historia es que así somos nosotros. Nuestro potencial fue puesto por nuestro fabricante, nuestro creador, nuestro Dios. Amén, nuestro Dios todopoderoso. Sea que lo uses o no, no lo disminuyes. Recordemos, hermano, que en lo único que Dios nos limita es en las cosas que pueden afectar nuestra relación con Él. Amén. Eso es lo único que Dios limita de nosotros. Eso es lo único que Dios nos dice no. En las cosas que nos pueden afectar en nuestra relación con Él. Somos hijos. El hijo sabe y conoce quién es su padre. Puedes estar batallando con adicciones, pero el pensamiento del hijo es, tengo derecho de ser libre. El que es hijo sabe que mayor es el que está con él que el que está afuera. Entonces, hermano, entonces nosotros tenemos una potencial de parte de Dios. Amén. Y le vuelvo a repetir, que lo único que Dios nos limita a nosotros, hermano, es aquello que nos va a apartar, hermano, que nos va a afectar nuestra relación con Él, que nos va a apartar con Él. Acuérdese, hermano, en Adán, el Señor, hermano, les dio todo, excepto, hermano, de lo que los iba a apartar de ellos. Perdón, de lo que los iba a apartar de Él. Todos les era permitido, menos, hermano, el árbol que les iba a afectar, hermano, y iba a afectar su relación con Dios. Amén. Por eso le decía yo, que el que es hijo sabe que mayor es el que está en él o con él que el que está afuera. El pueblo de Israel pasó 400 y fracciones de años, hermano, de esclavitud. Pasó de injusticia tras injusticia, pasó en manos del gobierno, hermano, de Faraón, hermano, cosas tremendísimas. Dios vio esa injusticia. Si tú estás pasando una injusticia, si tú te sientes esclavo, hermano, aún por un gobierno, Dios está viendo la injusticia, Dios está viendo lo que está pasando y Dios te va a liberar. Entonces Dios vio esa injusticia. Les mandó avisos, hermano, para que dejaran ir a su hijo Israel. No
le mandó, hermano, el aviso a Faraón, hermano, para que dejara ir a un pueblo cualquiera. Le mandó el aviso a que dejara ir a su hijo Israel. Faraón se negaba porque él no miraba hijos, él miraba esclavos. Entonces Dios llenó a Egipto de plagas para que Israel conociera quién era su padre. Los israelitas, hermanos, salen rumbo a la tierra prometida, llenos de emoción. Yo me imagino, hermano, que iban bien emocionados, contentos, era un sueño cumplido. Pero Faraón cambia de idea y levanta 600 de los carros más veloces que él tenía. Entonces, llega un punto, hermano, en que Israel se encuentra, hermano, sin salida entre el desierto y el mar. A la mentalidad esclava estaban perdidos, estaban ya muertos. Con esto, hermano, usted sabe que un callejón sin salida eso es. Es un lugar muerto, es un lugar donde ya no hay una salida de ahí. Aún, hermano, la palabra callejón sin salida en inglés, hermano, quiere decir, hermano, que es un final de muerte. Un dead end, le llaman. Entonces, hermano, con esto Faraón les estaba diciendo, ustedes me pertenecen. Son mis esclavos. Los llevaré de regreso porque ustedes son míos. Pero Dios, hermano, Dios tenía otra idea. Dios, hermano, no se estaba, ¿cómo diría yo? No estaba ahí para entretener a Faraón. Las plagas que Dios mandó a Egipto, hermano, no fueron para entretención, fueron, hermano, para demostrarle a Faraón, hermano, de que Dios estaba en control, de que Dios era el que estaba. Pero la mente esclava que ellos llevaban, que los israelitas llevaban, hermano, los hacía pensar diferente, los hacía pensar que ese era el plan de Dios Padre, que ese era el plan del Dios Padre, el sacarlos para matarlos fuera de Egipto. Aún Moisés no sabía qué hacer, hasta que Dios le hace referencia a lo que ya le había dado, que era la vara. Entonces Dios, hermano, ya nos dio a nosotros un poder, nos dio, hermano, nos dio una autoridad, nos dio, hermano, un conocimiento. Por eso me llamó la atención cuando Pablo le dice a Timoteo que se ocupe de la lectura. ¿Por qué razón? Porque, hermano, el Señor nos dejó la palabra para que nosotros nos armemos, hermano, siempre de las armaduras adecuadas para poder pelear aún en contra de nuestra mente esclava. Cuando nuestra mente nos dice no se puede, nosotros tenemos la palabra que dice eso es mentira porque está escrito que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nuestra mente nos dice cualquier imposibilidad, nosotros inmediatamente podemos agarrar las escrituras y contrarrestar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, se va a aprovechar de esa mentalidad y te va a querer tener siempre hundido. Te va a querer tener, mi amado hermano y hermana, siempre bajo la aflicción. Te va a querer tener, hermano, siempre bajo frustraciones. Quizás bajo un espíritu, hermano, que es tan terrible como el espíritu, hermano, de miedo, de temor, de aflicción, hermano. Amén. Entonces tú tienes, hermano, la palabra que te va a hacer salir adelante. Ya no puedes tener, hermano, con la palabra nosotros podemos contrarrestar aún los ataques, hermano, que nos vienen, hermano, con el espíritu, hermano, de pánico, por ejemplo, porque a veces, hermano, nosotros como humanos nos paniqueamos por la situación que estemos viviendo, pero tenemos una verdad de parte de Dios que Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos sacó de Egipto, del mundo, Dios nos trajo, hermano, hasta este lugar para que nosotros podamos, hermano, conocer sus maravillas y su misericordia. La vara que Dios le dio a Moisés no fue solamente para mostrársela a Faraón y a los brujos de Faraón, sino que la vara que Dios le había dado a Moisés, hermano, era una vara que tenía, hermano, que tenía una unción de parte de Dios.
para salir adelante, para no ser causa de una frustración. Pero Moisés no había entendido eso, Moisés no sabía eso. Dios tuvo que, hermano, que confrontarlo con esa verdad. Y Dios quiere confrontarte con esa realidad a ti, que tal vez tú no tienes una vara literal, pero tienes tus manos, tienes tus rodillas, hermano y hermana. ¿Para qué? Para que podamos salir de esa mentalidad esclava en la que nosotros estamos viviendo. Para que podamos salir, hermano, de una mentalidad, hermano, de frustraciones, de que todo nos sale mal. Eso es mentira del enemigo. Nosotros tenemos el poder para que las cosas, hermano, nos salgan como Dios quiere que nos salgan. Amén. Por eso le decía al principio que con facilidad nosotros desarrollamos una mentalidad de esclavitud. ¿Por qué? Porque desde niños, hermanos, nos dijeron de que no servíamos para nada, que nunca íbamos a aprender nada, que nunca íbamos a hacer nada. Y salimos de nuestra tierra con el afán, hermano, quizás de prosperar un poquito. ¿Y qué es lo que pasa? Hermano, que llegamos a una nación extraña y como traemos siempre la mentalidad de esclavitud, nunca podemos salir adelante. Y cuando vamos saliendo adelante hasta nos sentimos mal. ¿Por qué razón? Porque, hermano, no pensamos que nos lo mereciéramos. Alguien, hermano, una vez dijo, hermano, de que nosotros podemos, hermano, merecernos, hermano, la bendición en doble porción. Y es una realidad. Es hasta que sobreabunde la bendición de parte de Dios. Entonces nosotros, hermano, nosotros no podemos caer en que no merecemos nada. Si tú no tienes nada, quizás eso sea lo que tú piensas que tú te mereces. Si tú no puedes, hermano, prosperar en tu negocio, quizás eso, hermano, y esa es la mentalidad de que tu negocio ya no prospera y que es mejor retirarte. Y, hermano, quizás ese pensamiento te lleve a creer de que eso es lo que tú te mereces. Pero no, Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Ni en tus negocios, hermano, ni en tu trabajo, especialmente ni en tu vida espiritual. Dios te trajo hasta aquí para ver la tierra prometida, para ver las victorias de su poder, para ver, hermano, que Él te va a sacar, hermano, y te va a pasar por el mar rojo, hermano, en seco, y te va a llevar hasta la otra orilla. Faraón, hermano, Faraón representa el pasado de Israel. Y el pasado de Israel ya lo estaba alcanzando, pero Dios no permitió que el pasado de Israel los alcanzara. Porque dice la Escritura que inmediatamente Dios intervino, hermano, y no permitió que Egipto llegara hasta Israel. No permitió. Y cuando ya el pueblo israelita había pasado por el Mar Rojo y los egipcios miraron que había pasado, hermano, y pensaron que ellos también lo podían hacer, porque ellos miraban a los esclavos, entre comillas, que lo hicieron, hermano, pero no se dieron cuenta que papá estaba peleando por ellos. Tal vez tú no te has dado cuenta que papá está peleando por ti. Tal vez no te has dado cuenta que tu padre está peleando por ti, que tu padre, hermano, ha dado la orden de que se te deje ir en libertad porque eres hijo. Tal vez tú no lo has visto, tal vez tú no te has dado cuenta de eso, pero yo quiero decirte en esta hora que papá ya peleó por ti. Que Él te amó tanto que envió a su hijo primogénito para que diera la vida por ti. Hermano, te dio una paz en la cruz del Calvario. Te dio una paz ahí en la cruz del Calvario. Pero no puedes tú llegar, hermano, a ser víctima quizás hasta de la pereza, porque te has dejado, hermano, encauzar en que tú no mereces nada. Esa es una mentalidad de esclavo. Yo quiero decirte el día de hoy, de que si tú, hermano y hermana, tienes tu empresa, tienes tu negocio, Dios te va a sacar adelante. Tal vez hoy estás metido en deudas, Dios te va a sacar de esas deudas. Tal vez estás, hermano, metido en situaciones que tú no miras la salida, Dios te está dando la salida. Pero todo es, hermano, que nosotros lleguemos a creer
y confesar. Imagínate al rey David, y con esto quiero ir terminando. Imagínate al rey David cuando llegó, hermano, a pelear, hermano, mejor dicho, cuando llevó, hermano, los quesos y los panes a sus hermanos y llegó a ver si estaban bien, hermano, con vida. Dice que David, hermano, se enfrentó a un problema. Su propio hermano lo confrontó, su propia sangre lo estaba confrontando, su propia familia no tenía confianza en él. Y lo confrontaron. Y lo que a mí me llama la atención, hermano, cuando yo leo esa parte de las escrituras es que David, en vez, hermano, de enfrascarse en una batalla con su hermano, la cual David hubiera ganado, porque David venía, hermano, de matar osos, lobos, hermano, y de despedazar animales salvajes que querían, hermano, quitarle sus ovejas. Entonces David, hermano, aún, hermano, con esos ejemplos que él le hubiera citado a su hermano, lo hubiera hecho pedazos, porque su hermano estaba temeroso de un hombre, cuando David venía de pelear con bestias. Pero David, hermano, opta por retirarse, por irse. David se va. ¿Por qué? Porque ese pleito no era el pleito, hermano, que él tenía que pelear. Ese pleito, es más, ese pleito no le interesaba a Dios. Ese problema no le interesaba a Dios. A Dios no le interesa, hermano, los pleitos que tú puedas tener con tu familia. Tú puedes decir, el diablo se me levantó porque mi propia familia está en contra mía. No, 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 a Dios no le interesa ese pleito. ¿Por qué? Porque Dios tiene, hermano, tiene preparado un pleito que a Él sí le interesa. Que a Él sí le interesa. Y que es una oportunidad para ti. Cuando David se enfrenta al gigante, David sabía que ese era el pleito que a Dios le interesaba. A ese era el que él le tenía que volar la cabeza. Después y detrás de un pleito pequeño viene un pleito grande. Y en ese pleito grande es donde Dios te va a dar la oportunidad, hermano, para que tú levantes bandera y que tú puedas vencer en el nombre glorioso de Jesucristo. Entonces, hermano, cuando nos acercamos a Dios en oración, para decirle, hermano, lo malo que somos, lo indigno que nos sentimos, lo inmerecedores que somos de sus favores. Y seguimos, hermano, hablándole sin darnos cuenta que Él nos quiere callar para abrazarnos y darnos, hermano, la bienvenida de regreso a casa, como lo hizo, hermano, con el hijo pródigo. Hermano, cuando nosotros no lo dejamos hablar, cuando nosotros no, hermano, permitimos que Él sea, hermano, el que tome la batuta. Hermano, entonces ahí estamos en problemas. Por eso le decía hace un rato que se escasea una vida de oración, las oraciones atrevidas. Entonces el hijo pródigo regresó, hermano, con una palabra, hermano, según él, un discurso, hermano, que iba a impactar. Imagínense cómo habrá visto el hijo pródigo al papá, hermano, cuando el papá lo ve que venía, hermano, y salió corriendo. Tal vez en la mente el hijo pródigo haber dicho, ve, ni siquiera quiere que llegue al umbral de la puerta. De plano, mi papá me va a echar. Ya no sirvo yo para nada, mi papá me va a echar. No, llegó el padre y cuando el hijo comenzó a hablar, lo abrazó, lo calló, mandó a que se le hiciera fiesta, la cual ya estaba preparada, mandó a que se le vistiera, mandó a que lo entraran adentro de la casa, hermano, sin importar lo bien que oliera o lo mal que oliera el hijo que venía del mundo, que venía de afuera. Yo te quiero dejar en esta hora con este pensamiento. Quizás tú no has pensado, hermano, en lo que hemos hablado el día de hoy. Tal vez no habías pensado en que quizás no prosperas porque tienes una mentalidad esclava. Dice la Biblia, hermano, que la fe, hermano, que parte de la fe es mencionar las cosas que no son como que son. Y esa debería ser nuestra vida. Que nosotros cada mañana nos deberíamos de levantar y darle gracias a Dios, aún por las cosas que no vemos, como que ya las miráramos. Alguien decía con una gran verdad, decía esto, nosotros a veces hablamos y declaramos cosas que no son como que ya son. Y al día siguiente pedimos por esas mismas cosas. ¿Quién pide por algo que ya recibió?
Eso es el mencionar y el declarar las cosas que no son como que ya son, recibirlas y despreocuparte, rendirte totalmente a Dios para que Dios haga, para que Dios sea el que reine, el que gobierne, el que haga en tu vida. ¿Qué mentalidad tienes, querido hermano que me escuchas el día de hoy? ¿Qué mentalidad tú tienes? ¿Con qué mentalidad estás? ¿Estás con una mentalidad de esclava todavía? ¿O estás con una mentalidad de libre? Yo te leo nuevamente las escrituras. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y así cambien su manera de vivir. Dice la versión Dios habla hoy. Así cambien su manera de vivir. No solamente el cambiar la manera de pensar, sino que también tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Ya no dejemos que nuestro ambiente, que como nos criaron, hermano y hermana, sea lo que determine de lo que tú le crees o no le crees a Dios. Hoy yo te quiero hacer el llamado. Bota tu mente de esclava. Acércate a Dios y dile, Señor, yo soy hijo, merezco ser libre. Yo sé que mucho hemos hablado de que no merecemos nada, pero el hijo tiene los derechos de hijo. Yo tengo el derecho, Señor, de ser libre, porque soy hijo. Y yo quiero ser libre en esta hora. Ahí donde estás, yo quiero hacer una oración por ti, quiero hacer una oración por tu casa, por tu negocio, por tu trabajo, por tu salud. Que Dios sea el que te bendiga. Tú eres hijo, por lo tanto, tú tienes el derecho de ser libre aún de enfermedades. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, yo vengo orando por mis hermanos, Señor de la Gloria, aquellos que han sintonizado esta programación, para pedirte por sus vidas, para pedirte por su salud, para pedirte, Señor de la Gloria, por todo lo que ellos van pasando, Señor. Señor, yo vengo orando sobre cada necesidad física, sobre cada necesidad, Señor amado, espiritual, sobre cada necesidad de trabajo, sobre cada, Señor bendito, necesidad de empleo, Señor amado. Yo vengo orando hoy sobre toda necesidad, Señor bendito, en los negocios, en las empresas, Padre Santo. Aquel que tiene una empresa, tráele clientela sobrenaturalmente. Venimos despojándonos de una mentalidad esclava, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesucristo, la orden ha sido dada. Deja ir a mi Hijo para que me adores. Hoy, Señor eterno, yo propongo, Señor amado, de que este día va a ser un día de adoración para ti, Señor. Señor bendito, yo me libero de una mente esclava en el nombre glorioso de Jesucristo. Señor amado, la enfermedad me ha esclavizado y yo vengo renunciando a una mente esclava enferma, a un cuerpo enfermo, Señor bendito. Señor de la gloria, te pido perdón porque he tenido una mente esclava hasta el día de hoy, pero hoy yo soy libre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Y tú quizás nos estás escuchando por primera vez y no conoces a Jesucristo como tu Salvador y lo quieres conocer, hoy yo te lo presento. Si tú quieres conocer a Jesucristo y ser libre del azote del mundo, yo te lo presento. Solamente haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, yo me presento delante de ti. Vengo pidiéndote perdón por mis pecados, vengo pidiéndote perdón por mis faltas, por todo lo que he hecho durante toda mi vida. Señor, auxíliame, inscríbeme en el libro de la vida, por favor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, yo creo de que el Señor te ha alcanzado y que Dios te ha dado una nueva vida. Ve, busca una iglesia donde te hablen del amor de Dios, donde te enseñen la palabra y Él seguirá haciendo la obra en tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, mis amados hermanos, así terminamos el día de hoy, pero te damos, hermano, la invitación, te hacemos la invitación a que nos sintonices, hermano, para nuestro siguiente programa, ya sea en vivo, estamos saliendo en vivo
hermano y hermana, por YouTube, todos los días domingos a las 2 de la tarde. Ya estamos saliendo en vivo, gracias al Señor. Y por estas ondas radiales, por estos podcasts, hermano, de Spreaker Studios, hermano, de Spreaker.com. También estamos, hermano, anunciando el Evangelio. Así que, hermano y hermana, queda con la paz de Jesucristo y que Dios te siga bendiciendo ricamente.